en España. El día de hoy en el conversatorio participan el maestro Hernán Rizo desde Argentina y la maestra Charlotte de Beauvoir de Colombia. Para moderar este conversatorio damos la bienvenida al maestro Juan Octavio Pavón. Un aplauso para ellos, por favor. El maestro Juan Octavio Pavón es presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y director general de Radio y Televisión de Veracruz. En 2005 y 2010 fue un director general de Innovación Tecnológica del Gobierno de Veracruz y presidente del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, CIAPEM, del periodo del 2007 al 2008. El maestro Pavón cursó la maestría de Administración y Dirección de Empresas en el Instituto de Empresa en Madrid. Asimismo, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey y diplomado en Turismo por esa misma institución. Queda en el uso de la palabra el maestro Juan Octavio Pavón. Muchas gracias. Muy buenos días tanto a Hernán como a Charlotte. Quisiera presentarlas antes que nada a todos ustedes y gracias por acompañarnos en este segundo conversatorio. La doctora Charlotte de Beauvoir es francesa, periodista, graduada de la maestría en periodismo de la Sorbonne en París y desde 2009 es la profesora en el Centro de Estudios de Periodismo, el CEPER, en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Desde la universidad se dedica a la realización de documentales y otros proyectos radiofónicos. A través de estos trabajos, Charlotte desarrolló una reflexión alrededor del uso de los sonidos como materia para narrar, intentando siempre innovar y crear nuevas experiencias radiofónicas. Entre sus documentales destacan El oro verde del Chocó, una opción para la minería, documental premiado en Colombia con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 2011 y en la Bienal de Radio de México en la categoría de reportaje en la edición anterior en el 2012. También ha realizado Cartagena, Cara o Sello, en coproducción con la radio francesa Arte Radio. Este documental fue nominado para el Prix de Europa en Berlín en el año 2012. Démosle la bienvenida. Gracias. A mi izquierda me acompaña el maestro Hernán Rizo. Él se inició en el mundo de la radio a los 14 años como operador técnico en la Radio Nacional de su ciudad natal, Salta, Argentina. Actualmente se desempeña como director de la carrera de Operación Técnica adscrita al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, el ISER. Es titular de la cátedra en ETER, la Escuela de Comunicación de Argentina, en las asignaturas de Introducción al Manejo Tecnológico, Textualidad del Sonido, Expresión y Narración del Sonido, y también es jefe de trabajos prácticos en el Centro de Producción e Investigación Audiovisual en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Dictó numerosas conferencias y seminarios de las que se pueden destacar las influencias de las TICs en la producción audiovisual, en el 6º Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación Social en Argentina en el 2008, hacia la recuperación de la capacitación radiofónica del relato, un seminario de la Bienal en el año 2008, el Seminario de Capacitación Técnica y Sonomontaje hacia la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales de Argentina en el año 2010. Es miembro fundador del LIAR, Laboratorio Experimental de Radioarte en Argentina. También es docente de la Universidad de Buenos Aires y es el coordinador de contenidos de Radio Presente, una estación que funciona en un excentro clandestino de detención. Y es así como también quisiera que le brindemos un fuerte aplauso a Hernán, que nos acompaña esta mañana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar este conversatorio tratando de introducir un poquito la materia de la narración del documental en todo este esfuerzo. Y sí quisiera pedirle a Charlotte que nos ayude en definir, bueno, qué es esto del género documental radiofónico. Vale, pues antes de empezar quiero agradecerles a todos por haber venido a este conversatorio y obviamente agradecer a todo el equipo de Radio Educación y especialmente pues al maestro Antonio Tenorio y a la licenciada Hilda Saray y todo el equipo que hacen pues posible esta bienal y este encuentro. Y bueno, también agradecer a Juan Octavio y a Hernán que están acá para compartir esta charla. Entonces, cuando hablamos del género del documental radiofónico, pues ahí nos encontramos con un género sumamente difícil de definir y por la sencilla razón que es un género muy híbrido, que se nutre de muchas cosas
y que se nutre, podemos pensar, del periodismo duro, o sea, de cómo contar una historia periodística pensando en contexto, en fuentes, pero también es un género en el cual uno puede ver la influencia de otros elementos radiofónicos, como son el paisaje sonoro, como esta intención de buscar en los sonidos de ambiente cómo contar una historia también. O también podemos ver que el mismo arte sonoro, los artistas sonoros han influenciado el género, empezando con cuando nació la música concreta en Francia con Pierre Schaeffer, entonces ahí empezaron también las raíces del documental sonoro y hasta podemos pensar que la ficción es algo que alimenta el género del documental radiofónico, porque la ficción, pues a partir del momento en el cual uno está tratando una historia y está escogiendo lo que grabó y está escogiendo una estructura, pues ahí desde este momento uno puede pensar que está ficcionalizando la historia, aunque sea hecha a partir de grabaciones de hechos reales en la vida real, digamos. Entonces es un género sumamente híbrido y de hecho ni siquiera los mismos productores se han podido acordar en escoger un solo nombre que lo define. Entonces si uno mira un poquito las experiencias en diferentes partes del mundo, hay unos en Inglaterra o en Estados Unidos que lo van a llamar feature, pero ni siquiera se ponen de acuerdo porque también usan la palabra documentary para llamar el género. En Francia se habla, por ejemplo, de creación radiofónica. Entonces ni siquiera es fácil poner un solo nombre sobre este género ya de por sí tan amplio. Entonces no existe una definición como tal. Podemos, si intentamos pensar en una definición, podemos ver lo que nos cuenta Joe Bywin, que es un productor de Estados Unidos, que nos cuenta de manera muy breve que el feature o el documentary se trata de contar historias reales de manera estética o artística. Entonces, historias reales, sí, de manera estética, miramos si es difícil meter una definición, podemos pensar cuáles son los elementos que componen entonces este género, como para tratar de saber de qué estamos hablando. Entonces, sí, es un género narrativo que tiene la intención de contar historias reales, no ficcionales, o por lo menos pues con insumos y grabaciones de personas de verdad, y contar con sonidos, utilizar más allá del uso de la palabra el poder evocativo de los sonidos para contar esas historias. Y más allá de los sonidos y de los ambientes, obviamente están las voces, el grano de la voz, que eso cuenta mucho, la misma voz de alguien, cuando uno no tiene la imagen, pues se puede imaginar gracias a la voz quién está hablando, pues su género obviamente, y con las palabras que usa, pues uno se da cuenta de dónde viene, etcétera, etcétera. Y contar historias reales de manera estética, la idea, siempre hay una intención estética en los documentales radiofónicos, y eso tiene que ver con una visión de autor, o sea que los autores de documentales radiofónicos, y es ahí donde el género se aleja del periodismo duro, los autores sí todos tienen como esa intención de traer en sus documentales y en lo que están contando su visión, y entonces están ciertamente contando una historia real, pero de una manera estética y con la propia visión que ellos le están metiendo. Y ahora si miramos el género del documental radiofónico, pero más por el lado de las audiencias, ahí también vemos que el género se distingue de las demás producciones radiofónicas, porque la recepción mismo, se supone que la recepción mismo del género del documental es distinta, que no debería ser por lo menos unas obras que uno escuche así de paso por un transistor prendido al fondo de la cocina, sino que son unas obras que requieren una recepción más implicada, para ponerlo así, que los mismos oyentes se implican más en la recepción de la obra, están pues por un lado más concentrados, pero también se implican más porque la radio y el género del documental radiofónico pretende hacer esto. La radio puede ser un teatro para la mente, ¿sí? Y entonces mientras con la diversidad de los sonidos de ambiente y con esa diversidad de las voces, se supone que el mismo oyente se arma esta película, su imaginación. Ustedes sabrán cuando escuchan cosas de radio, uno se hace estas imágenes en su cabeza, por eso la radio es un teatro para la mente. O como George Orwell pues decía muy bien, me parece, él decía que la ventaja de la radio sobre el cinema es que la pantalla es más grande.
pues la pantalla en la radio es la imaginación de cada uno, justamente donde se arma este teatro gracias a los sonidos que el autor puso con mucho cuidado y con mucho tiempo en conjunto. Y entonces ahí es donde realmente está la riqueza del género y donde para la audiencia ahí el género brinda una verdadera ventaja. Entonces uno entra en la intimidad de cada uno porque con las propias memorias de cada uno, pues ahí es donde se arma la película mental cuando uno escucha un documental radiofónico. Muy bien, muchas gracias. Hernán, bueno, entiendo que ustedes también en Radio Presente, donde sin duda utilizan esta narrativa para la parte de la radio, y debe ser una gran fuente de inspiración estar en un lugar que antiguamente fue un lugar clandestino de detención, ¿no? Yo creo que debe ser hasta inspirador. Entonces, ¿qué nos puedas contar? Sí, creo que para comprender, digamos, en el proyecto en el cual estamos involucrados, tenemos que comprender el lugar desde donde estamos hablando y por qué estamos diciendo lo que decimos. La radio que nosotros estamos llevando adelante hace poco más de un año es una radio que sale exclusivamente por internet, tiene carácter autogestivo y una inspiración comunitaria, lo cual, digamos, ya plantea una serie de cuestiones a tener en cuenta en su concepción y en su funcionamiento. Pero como bien vos lo mencionabas, es muy importante tener en cuenta el lugar desde donde nosotros estamos transmitiendo, básicamente porque lo que pretendemos ser no es una radio que transmite desde ese lugar, sino que es una radio del lugar, que desde lo simbólico tiene un peso muy importante porque básicamente ahí se han silenciado muchas voces. Digamos, para ponerlos un poco en contexto, en la última dictadura cívico-militar que sucedió en Argentina entre el año 1976 y el año 1983, el Estado ejerció, digamos, acciones de violencia donde detenían a personas, las torturaban y las hacían desaparecer. Esto significa que hasta el día de hoy no se sabe si están vivas o muertas. Y hubo varios espacios físicos distribuidos tanto en las afueras de la ciudad como dentro, digamos, de la ciudad, lo cual también tenía características amenazantes, digamos, para la comunidad. Uno de ellos funcionaba en el centro de la capital de Argentina, de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Floresta, y se llamó El Olimpo, ¿sí? Que es el lugar donde nosotros tenemos la radio. Después que volvió la democracia, a partir del año 1994, distintas organizaciones de derechos humanos y grupos de vecinos comienzan a articular distintas acciones para recuperar ese espacio, lo cual se logra en el año 2004 y particularmente el Olimpo pasa a ser un espacio de memoria, como se lo conoce, ¿no? Con especial hincapié en la reflexión sobre los derechos humanos, y allí se articulan distintas actividades de distintas organizaciones muy variadas, que van desde talleres de historia, talleres de telar, de tango, de música, y ahí estamos nosotros como radio, con una gran responsabilidad que es articular historias reales, ¿no?, que han sucedido, que está bueno no olvidar, pero no en un sentido de autoflagelación, ¿no?, sino comprender, digamos, la memoria como una construcción cotidiana del día a día y que la tenemos que nutrir, básicamente porque de eso depende nuestros derechos. Básicamente eso, desde ese lugar, separa la radio para hablar a los demás. Muy bien, muchas gracias. Lo que hemos definido para este conversatorio fue partirlo como en tres momentos. Un primer momento, esta introducción, esta parte previa donde cada uno nos ha contado de dónde viene, qué está haciendo, cuáles son las bases o fundamentos con los cuales están trabajando. Y entraremos en esta segunda parte en lo que ustedes van preparando una serie de preguntas, inquietudes que quisieran plantearnos y que las podamos pues subir en esta mesa. Pero antes de entrar a esa parte de las preguntas, y sí que las vayan preparando por si quieren dedicar tiempo para escribir y redactarlas con todas las dudas o inquietudes que puedan tener, ¿de qué manera en este género que, como decía Charlotte hace un momento, que es un género híbrido, donde pues, se convierte en un teatro para la mente,
bueno, ¿qué rol o qué papel juegan las tecnologías de la información y las comunicaciones que con tanto cambio, con toda esta evolución que ha habido en los últimos años, bueno, ¿qué rol juegan en este género y cómo las pueden introducir para generar un mejor producto? Pues resulta que las nuevas tecnologías en general y especialmente Internet, bueno, han traído a la radio muchos cambios y, bueno, más allá de lo que implica para el género en el cual yo estoy trabajando, hay algo que es muy importante, es que Internet ha cambiado la recepción de la radio, ¿sí? O sea, desde ya antes de Internet, con la miniaturización de los aparatos, la radio ya no era como la foto que vimos en la presentación anterior de toda la familia alrededor de un transistor antes de que existiera la televisión. Después de eso llegó la miniaturización de estos aparatos, entonces ya se volvía más individual la escucha, pero hoy en día, además de ser individual, es personalizada, en el sentido en que uno escoge cuando escucha, gracias a Internet, los contenidos están subidos en línea. Uno entonces escoge, pero también puede hacer pausa, se puede devolver. La radio ya no es este flujo que está ahí, que uno prende un botón y coge en el momento algo que se está dando, sino que se ha vuelto radio a la demanda. Este medio que era el medio de estar en vivo, pues por esencia, ahora se vuelve el medio del diferido. Entonces eso trae una personalización del consumo de la radio, y si además de esto uno añade la posibilidad del podcast, que es de llevar donde uno quiera esos contenidos de radio, pues ahí uno se da cuenta que realmente lo que ha cambiado es la relación temporal de los oyentes con el medio, y de hecho ya podemos decir que la radio se ha vuelto audio en esa forma de consumir, y que entonces ya no estamos hablando de documentales radiofónicos, sino de documentales sonoros o documentales de audio. Entonces uno ve que hay realmente un cambio muy grande en el consumo del medio, y ese cambio muy grande pues le favorece de hecho al género del documental radiofónico, que vimos ahora que es un género que requiere una escucha particular, de pronto con más atención para entrarse en la obra para poder armarse esta película. Entonces pues el hecho que ahora uno pueda escoger cuando es que quiere escuchar y pueda seleccionar el momento y llevar a donde lo quiera escuchar, pues eso obviamente le favorece al género, porque es un género que necesita esa atención que ahora la escucha en diferido brinda. Pero además de ayudar a la audiencia, las nuevas tecnologías también han ayudado mucho a los productores. O sea que ahora en Internet uno encuentra la posibilidad de difundir, de emitir los contenidos que uno hace. Cualquier persona ahí en esta sala puede hacer un documental radiofónico, subirlo a SoundCloud, meter un vínculo a su blog. Entonces, Internet lo que ha brindado es la posibilidad a los ciudadanos de traspasar las licencias estatales de difusión, de emisión radiofónicas en las ondas hertzianas. Eso ya no existe gracias a Internet. Y además, como es un género costoso, pues el género del documental radio obviamente cuesta más hacer un documental que estar sentados en una mesa y charlar 3 personas, porque implica producción, implica tiempo. Entonces es un género que solamente existía en las radios públicas hasta el final de los 90. O sea, las radios, y eso también lo vimos en la charla anterior, no solamente el documental radiofónico, pero el radiodrama, o sea, géneros de ficción que implican costos de producción, pues existen en Inglaterra en la BBC, en Estados Unidos en NPR, pero ahora que hay la posibilidad de emitir, de difundir a través de Internet cualquiera, y eso se suma obviamente a la posibilidad y a la existencia hoy de aparatos de producción cada vez más baratos, cada vez más chiquitos y más manipulables, con software de edición que se multiplican los software, y uno puede conseguir unos software también más baratos y más fáciles de usar. Entonces eso combinado a la posibilidad de emitir, eso se ha traducido realmente en un pequeño boom del género. Uno ve a partir de finales de los años 90, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Entonces, si uno pues, puede dar como unos ejemplos de lo que está pasando, desde las radios públicas han habido también como más, por ejemplo, en Francia nació en el año 2002 Arte Radio, que es una producción solamente en Internet, pero de la cadena de televisión franco-alemana Arte, y ellos hacen ficción, hacen documental, hacen postales sonoras, y entonces eso viene de la radio pública, pues de la televisión pública, del servicio público de broadcasting, pero digamos que es una opción que nace en Internet y que además tiene una línea editorial muy enfocada al sonido y a esas nuevas narrativas radiofónicas.
también hay muchas, en Francia y en Europa, muchas radios asociativas que producen y que meten en línea esos elementos sonoros de narrativos de contar historia. En Estados Unidos vemos como plataformas o programas como Radiolab, o en la radio pública norteamericana el programa This American Life, y en Internet también se repite la misma cosa que en Europa. Hay plataformas de difusión, como una plataforma que se llama PRX, en la cual cualquier productor puede subir sus producciones y la plataforma los conecta con radios públicas si quieren retomar los programas para difundirlos. O magazine en línea, como revistas que informan sobre el tema, como uno que se llama Transom, también en Estados Unidos. Entonces, digamos que hay realmente una actividad alrededor del género y eso también se traduce por festivales y encuentros. Entonces, el Soft Coast Festival en Chicago, que es ahorita en noviembre, varios premios. Entonces, realmente hay como una efervescencia, podemos decir, alrededor del género. Y en el mundo hispanohablante han habido también, aunque menos producciones que en Europa o en Estados Unidos, pero podemos también citar unos ejemplos como el caso de Radio Ambulante, que nace desde Estados Unidos, pero para contar historias en español desde toda América Latina, o en España Radio Sures, por ejemplo, que también ellos desarrollan el género del documental radiofónico. Entonces, digamos que es un momento muy propicio y son las nuevas tecnologías que han permitido esta efervescencia. Muy bien, muchas gracias. Sin duda alguna, uno de los cambios que tú mencionas, esto de sentarse a adorar la radio, a verla pero realmente escucharla, pues ha sido uno de los cambios que era adorar el fierro, adorar ahora el contenido, que esa es la prioridad o el cambio tan importante que ha habido en todo este contexto de las nuevas tecnologías de la información, que hoy podemos acceder a contenidos bajo demanda, que son contenidos que nosotros podemos crear nuestra propia estación. Y precisamente esto se vincula con todo lo que implica el concepto de redes, cómo articular contenidos, cómo generar pues prácticamente la estación personalizada a cada uno y quitarnos todo aquello que no nos pueda llamar la atención e irnos a precisamente lo que decía Charlotte, a consumir audios más que una radio en sí misma. Sí, básicamente gracias a la existencia de Internet nosotros podemos estar presentes con nuestro proyecto comunicacional. Pero además esto también nos ordena y nos crea en el sentido de cómo nos tenemos que no solo crear, sino también gestionar como para perdurar, digamos, en el tiempo. Y básicamente nosotros tenemos el concepto de red como básico, como para la subsistencia, digamos, ¿no? A ver, nosotros todo el tiempo estamos tratando de establecer nexos y contactos con otras experiencias que sean similares, digamos, a las nuestras, porque además somos conscientes de que somos una radio muy particular, no solo por la temática, sino por dónde está saliendo y cómo está saliendo. Sumado esto al carácter autogestivo, esto quiere decir que no estamos recibiendo dinero, digamos, desde ningún lugar. Entonces, pensarnos como una radio tradicional básicamente sería un error que nos llevaría a desaparecer pronto. ¿Cuáles son las características principales que, digamos, que tenemos en cuenta nosotros? Bueno, básicamente es, como bien mencionaba Charlotte, tenemos en cuenta que la radio por Internet deshace ese contrato espacio-temporal que tenía la radio tradicional. Entonces eso nos lleva a pensar producciones cada vez más pequeñas o como cápsulas o como microproducciones, lo cual, digamos, desde el punto de vista de la gestión es mucho más fácil de llevar adelante, ¿se entiende? Y siguiendo con este concepto de red, esas pequeñas cápsulas se pueden distribuir por otras radios afines y de esa manera nosotros podemos superar, digamos, una audiencia que estaría limitada geográficamente por lo que irradia una antena. Entonces, nos ha pasado de que producciones nuestras se han replicado en más de 20 radios en Argentina y en algunas radios de Latinoamérica. En ese sentido, digamos, es superador. Esto también nos implica, ¿no?, en cómo tenemos que pensarlas. Pero también en el concepto de redes planteamos el ida y vuelta, lo cual, digamos, no solo nos abastece
de producciones que nosotros consideramos afines y que ayudan a articular, digamos, nuestro discurso, sino que también nos pone en relación con otros actores que están dando vueltas en el mismo tema. No es menor el caso de que podemos acceder, digamos, a distintas, o podemos seleccionar nuestras propias fuentes informativas, excediendo, digamos, las clásicas o las de mainstream, y donde podemos establecer claros criterios de noticiabilidad que están por ahí lejos de los medios masivos. Que dicho sea, también comienzan a crujir en su propia estructura, ¿no? Digamos, en este canibalismo digital, digamos, de los inmigrantes y los que nacieron ya bajo esta ala, se está viendo, digamos, en los grandes medios, que se prevalece a veces a quien tiene el uso de la tecnología por sobre los criterios periodísticos que puede poner en uso para hacer llegar noticias a la audiencia. Entonces están los casos donde nobles editores, ¿no?, mantienen noticias según la cantidad de clics que se le da en el portal. Entonces, por ahí el criterio de noticiabilidad va más en línea de una determinada vedette que de algún hecho social puntual que tiene incidencia, digamos, en la comunidad. Por ponerte, digamos, un ejemplo, nosotros entramos en contacto con un grupo de estudiantes chilenos que generan un programa de radio que nosotros lo pasamos semanalmente, que se llama Alerta Educativa, y que tiene su eje en la lucha que particularmente tienen ellos por lograr una educación gratuita, ¿sí? Esta acción tuvo un doble efecto, porque no solo estamos de una manera solidaria amplificando una problemática de jóvenes de otro país, que en realidad lo que nos une, ¿sí?, es el derecho de acceso a la educación, sino que también repercute, digamos, en nuestro propio país en valorar la educación pública que muchas veces se intenta socavar. Pero que además también nuestra radio sirvió como punto de distribución de esa producción que hicieron estos jóvenes chilenos, ¿no? Entonces, digamos, son todas esas experiencias que además comienzan a transpirar y nos enseñan otras cuestiones, como por ejemplo establecer distintos criterios de musicalización. Eso fue algo que nos impactó mucho porque nos encontramos frente a nuestras propias limitaciones, donde ya teníamos como asimilado, ¿no?, establecer distintos tipos de música, y cuando nos comenzamos a problematizar, cuando nos comenzamos a involucrar en estas distintas problemáticas sociales, para ilustrar justamente, comenzamos a encontrar otros tipos de música, otros artistas que no son los que están distribuidos masivamente, y que nuevamente, gracias a Internet, podemos acceder y ellos pueden incorporarse a la narrativa, digamos, de nuestra radio. Entonces, digamos, la ruptura de esas lógicas yo las considero un aprendizaje, digamos, muy importante, no solo en la forma de pensar la radio, sino de cómo nosotros vamos articulando ese discurso general que tiene, digamos, nuestra radio. Muy bien. A ver, aquí quisiera nuevamente reiterar la invitación para que si nos comparten dudas, inquietudes, nos las pudieran hacer llegar aquí al escenario. Se los agradeceríamos en lo que abrimos ya esta sesión de preguntas y respuestas, y mientras hacen su viaje hasta acá, estas inquietudes que pudiera haber, pues yo sí quisiera pedirles a Charlotte y a Hernán una reflexión de hacia dónde está moviéndose todo esto. Si bien es cierto, las nuevas tecnologías de la información nos han abierto a que la radio deje de tener una limitación geográfica, porque a través de Internet pues podemos llegar a prácticamente cualquier rincón del planeta. Uno de los retos que está adelante es, bueno, ¿qué tanta neutralidad puede haber o qué tanto los grandes manejadores de la red de redes pueden pues cerrar los canales de ancho de banda, o qué tanto pueden influir en que cierta estación pueda tener mayor o menor capacidad de que se pueda escuchar o que pueda ser disfrutada a través de las redes, ¿no? ¿Qué tanta fuerza puede haber ahí? Y si esto realmente sería como un mecanismo para privar de cierta manera algún esquema de libertad de expresión a través de las redes sociales o a través del propio Internet, en cómo
con este tipo de manejo puede haber alguna limitante. Hoy cualquiera puede ser un productor. Con las herramientas tecnológicas que están al alcance de la mano, hoy cualquiera produce. ¿Cómo podemos buscarle o darle la vuelta a esta posibilidad que pueda ser cerrado o bloqueado este acceso? Sí, a ver, básicamente, digamos, todas estas bondades que nos da Internet, y en el caso particular nuestro nos hace existir, digamos, me parece que también hay que estar atento, y no es menor lo que planteás como un tema de discusión, y que estos espacios como el que estamos compartiendo de la Bienal, donde se centra, digamos, en la agenda digital y la transmedia, donde el elemento que nos conduce es Internet, no hay que olvidar que eso claramente está en manos privadas, y que hay un tema de discusión que es la neutralidad en la red, y que hay que prestarle, digamos, atención, y que los estados puedan articular distintas instancias de control para que aseguren el libre flujo de los bits. Esto quiere decir para que las empresas no reduzcan el ancho de banda para el acceso a determinados contenidos en favor de otros. Quiero decir que aquel que quiera entrar a nuestra radio, que es una radio muy pequeña, que trabaja en un centro clandestino, vea dificultado el acceso por gente que está entrando a Radio Disney, digamos. ¿Se entiende? En ese sentido me parece que es algo que hay que tenerlo en cuenta, que hay que discutirlo, que no es algo superficial, y que sobre todo hay que tenerlo en cuenta para el futuro. No obstante, digamos, yo creo que, digamos, todo este escenario que se nos abre y que nutre, digamos, las distintas narrativas que tenemos sobre los hechos, es bastante auspicioso, y que nutre sobre todo el género documental. Yo la venía escuchando con atención, digamos, a Charlotte, porque básicamente nuestra radio, digamos, nuestro discurso va en eso, no es una radio generalista. ¿Sí? Nosotros estamos hablando sobre un hecho particular que tiene que ver con la desaparición de personas en un proceso político, digamos, en nuestro país, pero que además eso, digamos, lo tomamos para abonar, digamos, día a día los derechos humanos, pero no solo entendidos, digamos, como lo mencioné antes, como un recuerdo, sino como una construcción diaria. Y en ese sentido, por ahí podría graficarlo o ilustrar en un proyecto que estamos iniciando ahora, que es una aplicación que se llama NoTours, ¿sí? Que es muy interesante porque da la posibilidad de relacionar audios con espacios físicos determinados. Esto significa que uno edita en un mapa tipo Google Earth, relaciona audios a esa intersección de coordenadas. Eso se puede bajar a un celular o a una tablet, y con la aplicación de NoTours, cuando uno va caminando y coinciden esas coordenadas, ese audio se dispara con distintas características. Y esto fue tema de charla con Charlotte, en el sentido que abre una puerta inmensa a repensar, digamos, las formas del documental. Puntualmente nosotros los estábamos pensando en la radio, en generar distintos relatos in situ, porque básicamente Carmen Salgado, si mal no recuerdo es el nombre, ella hablaba de establecer un mapa de los silencios. Ella hablaba de la ciudad y decía que en la ciudad hay distintos espacios oscuros o silenciados, que generalmente son los lugares más estigmatizados, ¿sí? Obviamente ese discurso está mediado y uno desconoce esas historias reales, ¿no? Esas pequeñas historias de vida. Entonces muchas veces recrear las situaciones cotidianas de vida, o poder acceder a las situaciones cotidianas de vida, de cuánto demora una empleada doméstica en llegar a limpiar la casa de una persona que tiene más dinero, y que uno lo pueda recrear, digamos, con un relato en esta cuestión como de realidad aumentada, nutre, ¿no?, las capacidades a uno de mostrar esas realidades. Y eso es lo que es realmente interesante, y lo que estamos viendo que aparece en Internet, como esas aplicaciones como NoTours, y como tú dices, eso nutre la idea del documental. Es que, digamos, la función del documental, que si retomamos la definición que teníamos al principio, que es de contar historias verdaderas de manera estética,
pues esa función puede tomar muchos formatos. Pues un formato clásico sería un audio largo que tiene un recorrido de A a Z con una estructura y muchos sonidos y muchas entrevistas, pero ese formato se puede desbaratar y ahí es donde uno ve que no solamente Internet ha permitido que haya como un boom y que haya más producciones, no solamente que se hacen, pero que lleguen al público, pero uno ve también como las nuevas tecnologías están cambiando el género, cómo se practica y cómo se puede desbaratar ese género en diversos formatos. Entonces están los paseos sonoros, como lo que propone hacer esa aplicación de NoTours, pero uno también puede pensar en la diversidad de esos formatos en mapas sonoros, o sea, uno desde su casa en internet ve pues un mapa y ahí están o sea, no es un paseo sino un mapa sonoro. Uno ve también que se están multiplicando en internet los diarios sonoros, o sea, narrativas en la primera persona, personas que cuentan sus propias historias y como la radio es ese medio tan íntimo, el formato del diario sonoro también aplica mucho y uno ve especialmente en Estados Unidos cómo se está desarrollando este formato adentro del género. Está también la posibilidad del ciudadano narrador que cuenta a la vuelta de su casa algo que está pasando y también lo puede contar con sonidos. Entonces realmente uno ve cómo están cambiando los formatos, las maneras de hacer el documental y esto ya de que partimos de un género supremamente híbrido, pues cada vez el género se vuelve más híbrido y eso yo creo que es algo mejor, aunque es cada vez más difícil de definirlo, pero eso le brinda riqueza al género, ver que se puede exponer en esa diversidad de formatos gracias a la red. Sí, particularmente en el proyecto que estamos llevando adelante, digamos, el concepto, la idea de desaparecido es muy fuerte, ¿sí? Entonces, en el Olimpo hay, digamos, una biblioteca popular que rescata las historias de vida de las personas que han pasado detenidas y que desaparecieron en ese lugar. Historias de vida en su sentido más antropológico, ¿no? O sea, uno va y no solo, digamos, encuentra un relato en tercera persona, sino que puede encontrar, digamos, también sus objetos. Y hay una intervención que se hizo en la ciudad desde ya hace varios años, que fue poner como baldosas en distintos lugares donde, digamos, las fuerzas del Estado secuestraban, digamos, a estos ciudadanos. Entonces, hay una tarea que estamos llevando desde hace mucho tiempo y es como de devolver la humanidad a esas personas que han sido desaparecidas, que se fueron transformando en un hecho histórico o en un número. Entonces, incorporar, digamos, estas distintas percepciones al relato, digamos, nos abre otras posibilidades que exceden meramente, digamos, el relato a través de la palabra, ¿no? El componente emotivo del mensaje, bueno, algo que estuvo presente, digamos, en la mesa anterior, ¿sí? Si nos vamos a un bar donde estaba esta persona, ¿no? Y ahí podemos escuchar un tema musical que lo identifica o el testimonio del dueño del bar recordándolo, etcétera, etcétera, nos hace comprender, ¿sí? O también pensar, digamos, en un relato en una sala de espera de un hospital público, que son lugares muy difíciles para aquellos que no comprenden la necesidad, ¿no? Y que piensan que es un gasto, digamos, algo puede ayudar. Y es donde la radio, yo sí creo, tiene una ventaja sobre la televisión, es que la falta de imagen, la imagen de alguna manera inhibe las emociones, pues a veces las exhibe, las emociones, pero cuando uno habla de temas de intimidad o encontrarse, imagínese de lo que nos está hablando Hernán, encontrarse uno en un hospital donde uno sabe que fue torturado alguien, desaparecido ahí, y escuchar voces de los testimonios de las personas, de los familiares de esta persona, pues yo creo que en unas veces, si uno tendría la imagen, una foto, aunque sea de esta persona, pues ahí es donde se cierra ese teatro de la mente de uno, donde uno le pone bordes a la pantalla, como decía Orwell, de no poder, pues digamos que no tener la imagen le da a uno como más posibilidad de resentir esas emociones, yo creo. Bueno, algo que venías mencionando, Charlotte, y que yo comparto plenamente, es que el sonido, digamos, en contraposición con la imagen, el sonido tiene características plenamente inclusivas, mientras que la imagen siempre va a ser exclusivo,
¿no? O sea, una cosa es yo ver la imagen de una playa y siempre voy a estar fuera de esa playa. Ahora bien, si yo me pongo los auriculares y armo todo ese entramado sonoro, digamos, puedo estar directamente en ese lugar. Y que no es menor, digamos, o sea, poder comenzar a entender y comprender, digamos, todo ese magma sonoro que nos rodea y desarrollar la capacidad de poder leerlo. Entonces también es un aprendizaje, no solo, digamos, para el productor, sino también para el receptor. Y jugar con la imaginación de uno, porque eso es realmente cuando uno escucha radio, es imaginar lo que sugieren los sonidos, pues es volver a la infancia. Y pues eso es lo más bonito, es como, es algo muy creativo y yo creo que eso le da para la audiencia también, es lo que yo decía un poquito antes, que es que el oyente participe en la obra porque él hace sus imágenes en su cabeza. Entonces también es algo gratificante, yo creo, porque es una actividad creativa, activa y no pasiva como puede ser ver televisión, por ejemplo. Así es, y es algo que comentábamos previo a iniciar este conversatorio, que era justamente las aplicaciones que podíamos llevarla a otros campos, como el tema del turismo, cómo sentarte en un sitio arqueológico y de pronto recrear con sonidos, con imágenes se vuelve mucho más complejo, el hacerte sentir cómo era la vida, cómo se vivía, que es parte precisamente de ese ejercicio. Aquí tengo unas preguntas que vienen del público, que muchas gracias anticipadamente. Jesús Hernández de la UACM dice, dirigida a Charlotte, ¿qué le espera a México con respecto al documental sonoro? ¿Y cómo podemos crecer en América Latina con este tema? Pues eso es una muy buena pregunta, la agradezco. De hecho, yo vine acá y me la paso preguntando a todos los participantes de la Bienal dónde ven ellos producciones pues donde se está produciendo el género del documental radio en América Latina, en México. Como yo les contaba, yo creo que América Latina todavía se está quedando un poquito atrás, aunque sí hay producciones en lugares como Radio Ambulante, que por ejemplo ellos recogen historias de toda América Latina, entonces es una plataforma donde se pueden emitir historias. Yo creo que lo que hace falta, y ojalá lo hagamos pronto, y eso es mi intención, es que la comunidad de los productores y los autores de documentales se conozcan y se reúnan y se puedan sentar. Entonces yo no sé si la próxima Bienal sería una ocasión, o ojalá antes de esto lograremos hacer que la comunidad pues se conozca, pueda hablar, que haya más talleres, más formación, para que el género pueda existir más, pensar en más plataformas de difusión. Eso yo creo que es lo que nos espera, lo que viene, y hay que sentarse a hacerlo. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta más del público. Dice, ¿qué pasa con el lenguaje radiofónico en las nuevas tecnologías? Y precisamente, ¿cuál es el diagnóstico de este documental sonoro también en América Latina? No sé, Hernán. Bueno, yo podré responder, digamos, la primera pregunta. Me parece que la segunda está más en el tema de Charlotte. Básicamente el lenguaje es un lenguaje, no va a desaparecer. Lo que sí hay que tener en cuenta, sobre todo cuando nos transportamos, digamos, ese mensaje a un soporte multimedia, es tener en claro de atomizarlo, ¿sí? Digamos, o sea, en cada formato, digamos, maximizar los recursos. A ver, por ejemplo, en la gráfica, digamos, el acceso a la información es totalmente lineal. Yo no puedo superponer distintos discursos, distintas palabras, porque básicamente no se entenderían, se mezclarían esas palabras, ¿sí? En el lenguaje radiofónico está la ventaja que yo puedo superponer diferentes discursos, o sea, la palabra puede decir una cosa, la música puede decir otra y los efectos pueden decir otra por separado, y que unidos y en un efecto de sinergia elaboran ese nuevo mensaje. Ahora bien, con el tema de las nuevas tecnologías y volviendo, digamos, o pensándolo en una plataforma multimedia, ahí ya se está incorporando, digamos, la imagen, el texto y el sonido. Entonces, creo yo que ahí uno tiene que ser muy perspicaz y saber en cuál de esos formatos es más eficaz lo que yo voy a contar. Claramente hay imágenes, ¿no?, que son muy fuertes por sí mismas y que son muy difíciles para alguien describir en sonidos. Y lo mismo con sonidos, con las palabras, ¿sí? Entonces sería como la idea de atomizar, ¿no?, ese lenguaje radiofónico y plasmarlo, digamos, cada uno en el lugar que más efectivo sea. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Jonathan González. La segunda pregunta que decía, ¿cuál es el diagnóstico del documental sonoro en América Latina?
Pues eso es un poquito la misma pregunta que yo, la primera que había llegado, que había contestado, que eso se está moviendo como en otras partes del mundo y pues lo que falta es que la comunidad se encuentre, yo creo, para que se pueda propiciar aún más el género. Muy bien. Te decía, Jonathan González, del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, pregunta, dice, ¿qué impacto tendría el género documental radiofónico en comunidades indígenas en donde aún se utiliza la radio convencional y se habla una lengua materna? Pues eso es una buena pregunta también. Y pues el género se presta obviamente a muchas cosas, a audiencias generalistas o a audiencias también más comunitarias y más específicas. Entonces por ejemplo, yo realicé un documental radio sobre la producción de oro en Colombia. Hay una pequeña comunidad que produce oro verde, es una comunidad afrodescendiente en el oeste de Colombia, y ellos hacen oro sin dañar el medio ambiente utilizando técnicas ancestrales que implican básicamente no usar el mercurio para separar el oro de la roca. Y en un contexto en Colombia en el cual pues hay mucho daño al medio ambiente y hay mucha minería. Entonces, este documental pues pasó en una radio nacional, una radio comercial, de hecho de difusión nacional en Colombia, pero también lo recuperaron pequeñas emisoras comunitarias en el Chocó y lo pasaron varias veces. Entonces uno ve realmente el género se presta es para todo, y si hay autores que quieren trabajar con comunidades y radios comunitarias, o si las mismas radios comunitarias se quieren formar y quieren practicar el género del documental, pues mejor. O sea, no hay unas restricciones para las audiencias, y yo creo que al contrario, como esto implica y que siempre hay muchas historias en las radios, en las comunidades, y hay muchas historias para contar, y también son entornos muy sonoros, entonces se puede aprovechar mucho de los ambientes para contar las mismas historias. Yo creo que es para lo mejor. Muy bien. Estamos cortos de tiempo. Si hubiese alguna inquietud más, estamos en el último instante. Y sí quisiera invitar a ambos ponentes a que nos... ¿Sí hay una pregunta más ahí? ¿Sí? No. Sí quisiera invitar a que nos compartan una última reflexión de, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué debemos esperar? ¿Hacia dónde debemos ir? Y si alguien tiene ganas de colaborar o trabajar con alguna de sus iniciativas, ¿qué tiene que hacer? ¿Alguien de aquí del público o alguien que nos esté siguiendo a través del streaming de esta señal? Gracias. Pues yo creo que acá hay mucho para hacer. Y hay un mundo nuevo que se abre de posibilidades gracias a las tecnologías digitales para poder expresarnos y para difundir nuestras ideas. Entonces, pues las puertas están gran abiertas y lo que falta es pensar, trabajar, contar historias, pensar en los formatos y adaptarnos a estas nuevas posibilidades de emisión de los contenidos, en este caso radiofónicos. Y pues los que quieran trabajar, pues ponernos en contacto, empezar a pensar ideas y a pensar formatos, y como yo decía, realmente que la comunidad se encuentre, que estemos hablando para ver para dónde van las cosas, pues en mi caso el género del documental. Muchas gracias. Hernán. Sí, abono completamente a lo que menciona Charlotte. Creo que estamos en un momento histórico que se abren muchas posibilidades, pero esto también hay que pensarlo como algo dinámico y en constante tensión. Y que no es menor el tema que mencionabas acerca de la neutralidad en la red, porque si no estamos atentos y no defendemos ese espacio que fuimos ocupando de a poquito y con un trabajo casi de hormiga, digamos, todo eso que pensamos va a terminar solo en imaginación, digamos, ¿no? Hay momentos en los cuales también hay que poner el cuerpo y hacerse cargo de los lugares que uno ocupa. Básicamente es eso. Muy bien, pues de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado en este conversatorio, en esta ya tarde del segundo día de la Bienal. Pues quisiera invitarlos a que continúen con las actividades de la Bienal y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Amigas, amigos, colegas, llegamos al final del segundo conversatorio de la 10ª Bienal Internacional de Radio.
Haremos un breve receso de 10 minutos para continuar con la presentación de la conferencia magistral de la doctora Janette El Jauli. Muchas gracias. Infórmate con nosotros. En España. El día de hoy en el conversatorio participan el maestro Hernán Rizo desde Argentina y la maestra Charlotte de Beauvoir de Colombia. Para moderar este conversatorio, damos la bienvenida al maestro Juan Octavio Pavón. Un aplauso para ellos, por favor. El maestro Juan Octavio Pavón es presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y director general de Radio y Televisión de Veracruz. En 2005 y 2010 fue un director general de Innovación Tecnológica del Gobierno de Veracruz y presidente del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, CIAPEM, del periodo del 2007 al 2008. El maestro Pavón cursó la maestría de Administración y Dirección de Empresas en el Instituto de Empresa en Madrid. Asimismo, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey y diplomado en Turismo por esa misma institución. Queda en el uso de la palabra el maestro Juan Octavio Pavón. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Definir, y por la sencilla razón que es un género muy híbrido, que se nutre de muchas cosas y que se nutre, podemos pensar, del periodismo duro, o sea, de cómo contar una historia periodística pensando en contexto, en fuentes, pero también es un género en el cual uno puede ver la influencia de otros elementos radiofónicos, como son el paisaje sonoro, como esta intención de buscar en los sonidos de ambiente cómo contar una historia también, o también podemos ver que el mismo arte sonoro, los artistas sonoros han influenciado el género, empezando con cuando nació la música concreta en Francia con Pierre Schaeffer, entonces ahí empezaron también las raíces del documental sonoro y hasta podemos pensar que la ficción es algo que alimenta el género del documental radiofónico, porque la ficción, pues a partir del momento en el cual uno está tratando una historia y está escogiendo lo que grabó y está escogiendo una estructura, pues ahí desde este momento uno puede pensar que está ficcionalizando la historia, aunque sea hecha a partir de grabaciones de hechos reales en la... A mi izquierda me acompaña el maestro Hernán Rizo. Él se inició en el mundo de la radio a los 14 años como operador técnico en la Radio Nacional de su ciudad natal, Salta, Argentina. Actualmente se desempeña como director de la carrera de Operación Técnica adscrita al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, el ISER. Es titular de la cátedra en ETER, la Escuela de Comunicación de Argentina, en las asignaturas de Introducción al Manejo Tecnológico, Textualidad del Sonido, Expresión y Narración del Sonido, y también es jefe de trabajos prácticos en el Centro de Producción e Investigación Audiovisual en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Dictó numerosas conferencias y seminarios de las que se pueden destacar las influencias de las TICs en la producción audiovisual, en el 6º Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación Social en Argentina en el 2008, hacia la recuperación de la capacitación radiofónica del relato, un seminario de la Bienal en el año 2008, el Seminario de Capacitación Técnica y Sonomontaje hacia la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales de Argentina en el año 2010. Es miembro fundador del LIAR, Laboratorio Experimental de Radioarte en Argentina. También es docente de la Universidad de Buenos Aires y es el coordinador de contenidos de Radio Presente, una estación que funciona en un excentro clandestino de detención. Y es así como también quisiera que le brindemos un fuerte aplauso a Hernán, que nos acompaña esta mañana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar este conversatorio tratando de introducir un poquito la materia de la narración del documental en todo este esfuerzo. Y sí quisiera pedirle a Charlotte que nos ayude en definir, bueno, qué es esto del género documental radiofónico. Vale, pues antes de empezar quiero agradecerles a todos por haber venido a este conversatorio y obviamente agradecer a todo el equipo de Radioeducación y especialmente pues al maestro Antonio Tenorio y a la licenciada Hilda Saray y todo el equipo que hacen pues posible esta bienal y este encuentro. Y bueno, también agradecer a Juan Octavio y a Hernán que están acá para compartir esta charla.
Entonces, cuando hablamos del género del documental radiofónico, pues ahí nos encontramos con un género sumamente difícil de Tanto a Hernán como a Charlotte, quisiera presentarlas antes que nada a todos ustedes y gracias por acompañarnos en este segundo conversatorio. La doctora Charlotte de Beauvoir es francesa, periodista, graduada de la maestría en periodismo de la Sorbonne en París y desde 2009 es la profesora en el Centro de Estudios de Periodismo, el CEPER, en la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia. Desde la universidad se dedica a la realización de documentales y otros proyectos radiofónicos. A través de estos trabajos, Charlotte desarrolló una reflexión alrededor del uso de los sonidos como materia para narrar, intentando siempre innovar y crear nuevas experiencias radiofónicas. Entre sus documentales destacan El oro verde del Chocó, una opción para la minería, documental premiado en Colombia con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 2011 y en la Bienal de Radio de México en la categoría de reportaje en la edición anterior en el 2012. También ha realizado Cartagena, Cara o Sello, en coproducción con la radio francesa Arte Radio. Este documental fue nominado para el Prix de Europa en Berlín en el año 2012. Démosle la bienvenida. Gracias.